leamos los primeros dos versículos, ¿sí? Y vamos a detenernos ahí y vamos a irnos viendo poco a poco, porque veremos tres historias dentro de este capítulo. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? Estamos viendo la vida de Jesús. Lucas nos está narrando una parte de esta historia. Y lo que empieza a hablarnos en este capítulo es algo muy interesante, porque dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, ¿sí? Recuerden algo importante. En aquel tiempo pudiéramos señalar dos tipos de personas. Unos, los fariseos, aquellos que se creían buenos, aquellos que se creían justos, aquellos que se creían que estaban bien con Dios y no necesitaban nada porque lo cumplían todo. Pero hay otro grupo de personas que son los pecadores, publicanos, pecadores, aquellos que estaban mal y que por los fariseos, por este grupo de personas, eran rechazados y no eran bien aceptados. En algunas ocasiones hemos visto cómo Jesús se acercaba y se sentaba a la mesa con ellos, y por esta cuestión eran criticados Jesús fuertemente. Entonces puedo entender algo. Número uno, yo puedo ver cómo a Jesús se acercaban publicanos y pecadores para oírle. Y aquí tengo que aprender algo. Todo aquel que sabe que necesita de Dios, es importante que se acerque para oírle. En los jueves que estamos teniendo un discipulado, precisamente hablábamos sobre este punto la semana pasada. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Y cuando la Biblia me habla de oír con atención. Entonces no se trata de estar en un lugar, en este caso en la iglesia, y simplemente estar escuchando que alguien está hablando o contando una historia y yo estar pensando muchas otras cosas, sino se trata de poder oírle con atención. Y me llama la atención porque creo que hay dos tipos de personas en un mismo lugar con dos actitudes diferentes. Número uno, publicanos y pecadores están ¿qué? Oyendo. Quieren escuchar lo que Jesús dice. Pero también me dice que había fariseos y los escribas, ¿sí? Que ellos estaban murmurando. Y puedo aprender eso. ¿De qué manera o qué actitud es con la cual tú vienes a la iglesia? ¿Con qué actitud es la que tú vienes? ¿Vienes para escuchar la palabra? ¿Vienes para escuchar lo que Dios te quiere decir? ¿Vienes para saber qué es lo que Dios tiene pensado, planeado para ti? ¿O vienes quizás pensando de que tú no necesitas de Dios? Quizás eres el más espiritual de todos. A lo mejor entraste a este lugar simplemente a ver qué pasa y quizás pensando, pues a ver qué me dice. A ver cómo lo veo. Incluso pudiera estar aquí murmurando. No me gusta la alabanza, esa canción no me gustó. No, se equivocaron de tono. No me gusta cómo híjole, cómo estaban dirigiendo. No me gusta el sonido, no me gusta. Y puedo tener estos dos tipos de actitudes. Creo que la Biblia me enseña la importancia de venir a Jesús, a oírle y a escucharle. Perdón. No estamos en este lugar con la cuestión de ver si me agrada, si me siento bien, sino que estamos con un propósito en cada día que venimos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir, ¿sí? Entonces Jesús, al momento de que ve la actitud, acuérdense de algo, a Jesús lo sabe todo. Jesús ve cómo la gente pecadora quiere oír de Jesús, sabe que hay una necesidad en ellos y Él quiere hablarles. Pero también ve la actitud de los fariseos. En aquel tiempo los fariseos venían a ser como los líderes de la iglesia. Y al verle a Jesús, la actitud de ellos, Jesús les va a dar tres historias en este capítulo muy interesante. Y cada historia me va a enseñar algo del carácter de Dios y cómo lo que Dios es, más
quizás que en lo que el hombre pueda expresar o pueda hacer. Y veamos, vamos allá directamente, ¿sí? Porque, bueno, es importante nada más, antes de avanzar, se me pasaba. Creo que es una gran noticia para nosotros el saber que Jesús está atento a aquellos que son pecadores y que tienen una necesidad de Dios. Sería muy triste tener a un Dios que busca gente perfecta. A ver, levante la mano todos los que son perfectos aquí. Algunos la quieren levantar, ¿verdad? Que sí, como que yo soy casi perfecto, 99.9, ¿verdad? Pero eso no es ser perfecto. Levanten la mano todos los que son pecadores. Sí. Qué bendición, ¿no es cierto? Que Dios ponga su mirada en los pecadores. Porque si no fuera así, estuviéramos todos perdidos. Si busca gente perfecta, estaríamos nosotros perdidos. Pero qué bueno, qué privilegio tenemos nosotros en que Dios ponga su mirada en nosotros y que nos podamos acercar confiadamente. Jesús llegó a decir que los que son sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él no vino para llamar justos, sino a los pecadores para el arrepentimiento. Y es una bendición porque todos los que pecamos, los que fallamos día a día, los que mentimos, los que pensamos mal, los que nos enojamos, los que discutimos, los que no hacemos lo que tenemos que hacer, todos los días estamos fallando y estamos pecando. Es una realidad de nosotros. Y qué importante es que yo puedo venir a Dios sabiendo que Él está dispuesto a salvarnos. Y lo dice en el versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo, Jesús usa parábolas para enseñar puntos importantes. Y en este momento se va a enfocar en enseñarles 3 historias a un grupo de personas, tanto pecadores como fariseos. 2 tipos de personas y todos van a escuchar esto. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Jesús va a usar un ejemplo muy común. Hoy en nuestro día ya no hay, ha cambiado todo. Aquí no hay tantos pastores de ovejas. De repente en las orillas hay ranchitos que tienen animales. Pero normalmente nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de actividad. Allá en aquel tiempo era muy común. Y Jesús enseña en base a alguna actividad muy común esta historia y esta parábola de un pastor de ovejas que perdió una oveja. Ahora, recordemos, hay un versículo conocido casi por todos los que son cristianos, y hay veces aún por los que no son cristianos, en base al Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hablando sobre esta línea, que Dios es el pastor. Entonces, cuando Jesús enseña algo en base al pastor que pierde una oveja, ellos rápidamente pueden identificar que la enseñanza y la parábola va dirigida también en base a Dios con su pueblo. Y me dice claramente que era incluso pregunta: ¿quién de vosotros? Y probablemente estaba hablándole a los fariseos, a los escribas. Y le dice: a ver, ¿quién de ustedes es como esta historia? Como un pastor que pierde una oveja. Importante que tenemos que entender es que dice: no deja las 99 en el desierto, o sea que sí las deja, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Algunos comentaristas dicen que cuando una de las ovejas se llegaba a perder, era algo
muy difícil a veces de encontrarla. ¿Por qué? Porque la oveja no tiene un sentido de llegar al donde está todo el rebaño. O sea, dicen que a veces la oveja es uno de los animales más torpes, que empiezan a caminar y quizás van en un lugar diferente y va a ir balando nada más, pero sin poder encontrar el camino correcto. Por sí sola, la oveja no puede encontrar el camino, no puede regresar a casa si se ha perdido. Y entonces resalta algo importante la historia, que aquel pastor de las ovejas dice que deja las 99 en el desierto. Esto es importante, no las deja en un redil, ¿sí? Deja las 99 y luego dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. O sea, no es a ver si la encuentro, sino que el pastor está buscando día y noche, o en todo el momento que se le perdió, dice, hasta encontrarlo. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Creo que muchas veces hemos visto esta imagen de Jesucristo con una oveja, y haciendo esa imagen de que Él está cuidándonos, ¿sí? Porque la Biblia me dice que Jesús es el buen pastor. Dice que al llegar a casa se reúne con sus amigos, con vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. ¿Sí? Entonces la imagen es clara, la historia es clara. Jesús está enseñándole a un grupo de personas que sabe lo que Jesús está explicando. Y termina diciendo en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, a lo mejor aquí para muchos de ustedes en su cabeza no les cabe decir, ¿cómo puedes dejar 99 y vas por una? Ese puede ser quizás el pensamiento de varios. O sea, en mi cabeza no cabe. Prefiero perder una que perder 99. Otros pueden pensar, a lo mejor lo dejó con alguien. La historia no lo dice. La historia me dice que lo dejó en el desierto, tampoco en un rebaño, no en el redil. Pero lo que a mí me hace entender esto, ¿sí? Es que, número uno, el enfoque no está dado en las 99. Jesús en la historia se enfoca solamente en la que se perdió. Ahora, importante, dice ahí, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y luego dice que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No está hablando de cristianos, no está hablando de personas que han sido salvas, que han sido perdonadas de sus pecados y que ya están con Dios, sino me está hablando de personas como los fariseos que se creen justos y que según ellos no necesitan arrepentirse de nada. ¿Me explico? En Romanos me dice, ¿cuántos justos hay? Ni uno, ¿sí? Porque no hay ni un justo. No hay alguien que pueda decir, yo estoy bien delante de Dios y no necesito a Dios. Es más, soy tan bueno que no necesito arrepentirme de nada. La Biblia me enseña que todos hemos pecado, todos han fallado y todos estamos completamente separados de Dios. La historia me habla otra vez de este tipo de personas como los fariseos que no se dan cuenta que hay una necesidad en su vida de parte de Dios. Y por más que esté el pastor con ellos y por más que el pastor les hable y les cuide, ellos no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque se creen justos y creen y piensan que no necesitan de Dios. Por eso cuando ve Jesús en la historia a una perdida y sabe que esa perdida tiene una necesidad, Jesús está dispuesto a dejar esas 99 rebeldes también y que sienten que no necesitan salvación por ir a buscar a aquella que necesita de Dios.
Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, es muy claro. Porque es Dios que hoy está aquí. Hay muchos han dicho, híjole, me gustaría haber visto o haber vivido en los tiempos de Jesús. Bueno, creo que a todos nos encantaría haber visto, pero creo que el día de hoy Jesús está en cada uno de nosotros y a Jesús lo podemos ver reflejado en diferentes maneras y Jesús sigue hablándole a la gente. Y hay mucha gente que hoy son como esas 99 que no necesitan, según ellos, de Dios. ¿Te ha tocado hablarle a alguien de Dios? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que Dios te ama. Ah, no, sí. A mí no me hables de eso, gracias. A mí no me hables de eso. He escuchado gente que ya ha llegado a decir que ellos no han pecado. Si llega una persona y le dice, oiga, disculpe, es que todos somos pecados. ¿Usted ha pecado? Y gente que llega a decir, no, fíjate que yo creo que yo nunca en mi vida he pecado. Y yo me quedo así con la boca abierta. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Y luego les digo, ¿a poco nunca ha mentido en su vida? Y se ponen así como que a pensar y dicen, fíjate que no. Y yo digo, ¿cómo puede ser así? Hoy en día hay mucha gente que le hablamos de Dios, le mostramos a Dios, le enseñamos a Dios. Y son como esas 99 que se creen justas y que no necesitan arrepentimiento. Incluso le dices tú, oye, si te llegas a morir, ¿a dónde vas a ir? Al cielo. Sí, no, yo ya tengo el cielo ganado. Yo me porto muy bien, le echo muchas ganas, yo ayudo a la gente. No, yo creo que ya estoy, yo casi en el cielo. Y ese es un conflicto. Pero Jesús voltea, hace un contraste al momento de hablar de aquellos pecadores que necesitan a Jesús. Y él dice que Jesús, aquel que lo necesita, sale a buscarlo hasta encontrarlo. Si tú sabes que necesitas de Dios, tienes que entender algo, que si alguien te está buscando es Jesús. Jesús, que la palabra me dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. El que te ha salido a buscar es Dios. Y me dice claramente, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú reconoces tu condición de pecador y vienes a Él, es algo que en el cielo produce gozo. No sé, quizás a los que nos gusta en el fútbol, ¿no? De repente estamos viendo el partido y de repente cae el gol y todos gol, ¿verdad? Y celebrando y festejando. Yo me imagino que en el cielo puede ser algo muy parecido, ¿no? Están todos viendo a ver qué pasa a nivel mundial, ¿verdad? Como si fuera el campeonato mundial, la final. Y luego de repente uno acepta a Cristo y en el cielo, ¡wow! Aleluya, amén, gloria a Dios. No sé qué dijeran, qué dicen, ¿verdad? Pero de que hay gozo según la palabra. Y esto es por alguien que se arrepiente. ¿Dónde está el enfoque en este primer punto? Que Jesús sale a buscarte hasta encontrarte. Y eso produce gozo, ¿sí? Segunda historia. Versículo 8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Una historia muy parecida. Pero ahora me habla de una dracma, y una dracma es una moneda. Interesante, porque aquí no está hablando de una moneda en cuanto al dinero, a la posesión, sino que me habla de una mujer que tenía 10 dracmas y perdió una. Algunos consideran que estas monedas son las que les daba el esposo a su esposa cuando se casaban. Sí, cuando se casaban. ¿Sí? Hoy en día quizás lo más parecido y que no tiene el mismo valor son las arras, ¿no? Cuando alguien se va a casar y le dan unas moneditas, son las arras y un simbolismo.
Pero yo creo que lo que más se podía parecer a esto, yo creo, es el anillo de matrimonio. ¿Sí? Y que de repente a la mujer se le pierde. Imagínate que de repente están casados y a uno de los dos se les pierde el anillo de matrimonio. ¿Sí? ¿Cómo se sentirían? ¿O cómo se deben de sentir? Quizás algunos dicen, no, pues ni modo y ya, ¿verdad? Me quedé tentado de decir, a ver, todos los casados, enséñenme su anillo de matrimonio. Pero no quiero avergonzar a nadie, ¿verdad? No quiero, quizás ya no me queda, pastor, ¿verdad? La excusa más fácil, ya no me queda. Pero te puedes pensar, esta mujer tiene 10 monedas, una de ellas las pierde, ¿sí? Y entonces ella empieza a buscar hasta encontrarla. Me dice 3 cosas que hace. Número 1, enciende la lámpara. En aquel tiempo no había luz como hoy, ¿verdad? Prendemos el foco y se ve todo. Tampoco había piso como el que tenemos hoy. Probablemente había tierra, otros materiales, pero nada que ver con lo que hay hoy en día. Porque me dice que enciende la lámpara, barre la casa y luego dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, no es como que, a ver, no, pues no está, no, pues ni modo. Se perdió, ni modo. Sino que me habla que ella está buscando hasta encontrarla. Y vuelvo a decir, no era nada fácil. Barrer la casa, el polvo, basura, no sé, no era nada fácil, ¿sí? Pero cuando la encuentra, va a llamar a sus amigas. Pero veamos 3 cosas. Número 1, cuando dice que enciende la lámpara, ¿qué podemos aprender? Pues la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando dice que barre la casa, me habla de algo que se limpia, ¿sí? Y cuando me dice que busca es con diligencia. Y esto me ayuda a entender algo. ¿Por qué? Porque veamos la misma imagen. Eran 10 monedas, se pierde una y va a buscarla hasta encontrarla y con diligencia. Cuando hay alguien que se ha perdido, cuando hay alguien que tiene una necesidad de Dios, cuando hay alguien que incluso se ha alejado de Dios, Dios va a buscar hasta encontrarte. Algo que me gusta mucho es que la Biblia me dice que Dios al hijo que ama, ¿qué dice? Disciplina. Ahorita dijo mi esposa algo interesante, Dios, y si incluso tienes que disciplinarlo, hazlo con tal de que volvamos a ti. Y puedo aprender algo. Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca va a dejar que se pierda uno de sus hijos. Nunca, nunca. Siempre Él es sabio, Él es perfecto, que va a meter su disciplina y nos va a traer con lazos de amor. Y quizás va a lastimar y va a doler, pero al fin va a cumplir su propósito. Y quizás al momento de encontrarnos, aplicándolo de esta manera, al momento de encontrarnos, no va a suceder con esta moneda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento que la moneda se pierde y quizás quedó debajo de la cama o abajo de un mueble y tuvo que empezar a mover cosa por cosa para poder barrer, limpiar la casa, y me imagino que aquella moneda estaba sucia. Y cuando tuvo que estaba sucia, tuvo que limpiarla para poder volver a tenerla, y la buscó hasta encontrarla. Y creo que lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando llega un momento donde tú te alejas de Dios, te apartas de Dios, te vas de Dios, lo que Dios tiene que hacer es limpiarte. Y la manera en que Él te puede limpiar solamente es a través de su palabra. Él te limpia, Él te habla directamente. Y yo quiero que podamos entender algo. Cuando estés en una enseñanza y que de repente estén hablando de cuanto al pecado, el arrepentimiento, si hay algo que no te gusta y que te molesta, muy probablemente es porque tú estás cayendo en un problema de estos. Y lo que Dios tiene que hacer es a través de su palabra limpiarte, transformar tu vida. Y lo que hace esta mujer, todo por encontrar esa moneda. ¿Sí?
y otra vez. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No solamente Dios se goza, no solamente el cielo se goza, sino que se gozan los ángeles, ¿verdad? Cuando hay un pecador que se arrepiente. Otro gol quizás, gol, y todos celebrando. Y veamos a la tercera historia. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Vamos a ir poco a poco. Y vemos a un hijo menor que está pidiendo la herencia. ¿Te puedes imaginar esta escena? ¿Qué pasaría si hoy llegaras con tu papá y con tu mamá y le dijeras: papá, mamá, quiero la herencia que me toca? ¿Qué te va a dar? Un cachetadón, ¿verdad? Es que se va a enojar. ¿Qué tienes? Es más, por haberme pedido eso, no te voy a dar nada, ¿verdad? No es algo común. Porque quizás, en otras palabras, los papás que estarían pensando de decir: ¿ya quieres que me muera o qué? Bueno, este hijo menor, me imagino que estaba pasando por momentos de rebeldía, momentos malos. No estaba bien con el padre y lo que él quería es irse de la casa. Y el papá tenía una buena casa, una buena reputación, tenía bienes. ¿Y qué es lo que hace? Veamos lo que hace. Versículo 13. No muchos días después, a ver, permítame. Así, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el padre? Buena onda, le da la herencia. Le da: esta es tu parte que te corresponde. En aquel tiempo se consideraba que al mayor le tocaba una doble porción, una doble parte de la herencia. Si tenía 2 hijos, probablemente lo dividieron en 3 partes, y a este hijo menor solo se le dio una tercera parte. Y este hijo, ¿qué es lo que hace? Con su herencia, lo junta todo y dice que se va a otra provincia apartada. ¿Y qué hace ahí? Empieza a desperdiciar sus bienes, dice ahí, viviendo perdidamente. En otras palabras, lo malgasta todo. ¿Qué piensan por vivir perdidamente? Un joven, creemos que está soltero, creemos que tiene mucho dinero y vive perdidamente. Malgasta el dinero, vive de una manera incorrecta completamente, ¿cierto? Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La mala decisión de este hombre, de este joven, las malas actitudes, lo llevó a malgastarlo todo, a perderlo todo, y se quedó sin nada. Ahora, hay algo que se junta con el momento en que él está viviendo. Dice que hubo una gran hambre en aquella provincia. Esto no es culpa del hijo pródigo, ¿verdad? Del hijo, la historia que le sabemos. No es culpa de ello, pero Dios permite a veces las cosas para darnos cuenta de algo. Y entonces empezó a faltarle y empezó a querer comer, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que le apacentase los cerdos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha cuidado cerdos? ¿Sí? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal el olor? A veces uno está aquí en la colonia, ¿no? Y de repente llega a oler un olorcito, dices: ay, huele a marranos, ¿verdad? ¿Dónde estarán? Y están lejos, ¿verdad? Porque no están cerquita. Si te das cuenta cómo huele, ¿te puedes imaginar estar cuidando cerdos? Ahora,
Quizás uno los ve y lo dice, pues yo lo cuido, pero a ver si me lo como, ¿verdad? En carnitas, en charrones, a ver cómo me los como, en tamales o lo que sea. Bueno, para esta cultura judía, lo peor que ellos podían hacer es, no podían comer de los cerdos, ¿sí? No podían estar junto a los cerdos, y cuidar cerdos era lo más vil, lo peor que podrían hacer, ¿sí? Imagínate en el trabajo que nunca te gustaría hacer. Bueno, algo así parecido. O no, peor, ¿sí? Porque esto era algo que no podían comer, no podían criar, y era algo que nadie podía estar cerca de ellos. Versículo 16. Y deseaba, mira la condición de este joven, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Te puedes imaginar? Algarrobas. Algunos dicen que podía ser un fruto, unas vainas de color café, ¿sí? Si era esto, a lo mejor todavía pasaba. Pero otros dicen o piensan que podían ser una combinación de frutos podridos. Hoy en nuestros días saben que de repente los animales se le daban desechos, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta la condición que tenía este hombre para poder querer comer los desechos que le daban a los marranos. Yo imagino que es una condición peor, lo peor. Y esto me habla de la condición de una persona que se ha alejado de Dios y que está viviendo y haciendo lo peor, algo vergonzoso. Porque creo que tengo que enseñarte y decirte que a veces el pecado parece bueno y que es agradable a nuestros ojos, pero siempre el pecado traerá consecuencias y traerá lo peor a nuestra vida. Siempre. Nunca esperes tener beneficios del pecado. Nunca esperes que Dios te va a bendecir a cometer pecado, aunque muchas veces lo cometes y piensas que no sucede nada. Tarde que temprano, Dios tratará con tu vida en base a lo que estás haciendo. Pero este hombre quería comer las algarrobas, ¿sí? Lo peor era que aún eso nadie le daba. Él tenía hambre. Y mira lo que hace este joven, versículo 17. Y volviendo en sí, esta palabra es importante porque pareciera que el hombre no entendía. A veces los papás entendemos esta cuestión cuando le hablamos a nuestros hijos y no entienden y le decimos, estás mal lo que estás haciendo, ponte a estudiar o no te juntes con tal persona, y de repente hay situaciones que te están hablando y hablando. En la iglesia también pasa, hermano, haga esto, hermana, haga esto, le recomendamos que haga esto. Y de repente están cegados y uno dice, ¿cómo no puedes ver el problema que hay? Pero hay un momento que cuando vuelves en sí, dice así, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Es importante, ¿no? Primero, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Entonces, este hombre, al momento en que se da cuenta de lo que está, la situación que está pasando, él vuelve en sí y dice, en mi casa hay abundancia de pan, en mi casa lo hay todo y yo sufro de hambre. Y entonces él hace una reflexión o vuelve en sí y dice, iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, Padre, he pecado. Y esa es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque esto me habla de alguien que reconoce el pecado y está mostrando un arrepentimiento. He pecado, dice, contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Y me doy cuenta del arrepentimiento que está mostrando para con Dios. Él sabe que ha pecado, sabe que ha fallado,
Pero lo que me llama la atención es que reconoce primeramente que ha pecado contra Dios. Y me gusta que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Me gusta ver la actitud. Porque quizás un hijo que no estuviera arrepentido diría, pues, en mi casa como quiera, ¿no? Es mi padre, me tiene que dar como quiera, pues él me crió, yo nunca pedí, es más, ni pedí venir. Y llegaré a mi casa y padre, dame de comer, tengo hambre y se acabó. No, él va con una actitud humilde de arrepentimiento, sabiendo que ha fallado. Y dice, mira lo que dice el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Interesante, ¿verdad? Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? Lo primero que yo veo, y tengo que resaltar las dos partes. Número uno, el joven reconoció su condición, que estaba mal. Número dos, reconoció que había pecado y estaba arrepentido. Y actúa, se levanta y va para donde está el padre. Eso es lo que hizo el joven. Reconoce que está mal, reconoce que ha pecado, tiene que arrepentirse de lo que está haciendo mal y se levanta para ir al padre. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es la actitud del padre. ¿Por qué? A ver, los que somos aquí papás, si nuestro hijo nos hubiera hecho esto, ¿cómo habríamos reaccionado? Los que son hijos, ¿verdad? No, pues yo digo que mi papá sí me dejaba entrar, ¿verdad? A lo mejor otros no. Pero me llama la atención que el padre lo ve de lejos. Y yo me imagino a un hombre preocupado por su hijo, y me imagino que todos los días estaba esperando el momento en que su hijo regresara. Y me lo imagino parado en la puerta de la casa. Me lo imagino parado en el camino por donde tenía que entrar su hijo. Si era una ciudad, quizás a la puerta de la ciudad todos los días se levantaba a ir a la ciudad, a la puerta, esperando el momento en que regresara. Y quizás venía solamente a la noche y decir, las puertas van a cerrar, me regreso a mi casa, y mañana al día siguiente esperando en que su hijo regresara. Y cuando en ese momento lo ve de lejos, dice que movido a misericordia, el padre corrió, el padre avanzó hasta donde está y lo abraza y lo besa. Yo no sé cuántos de ustedes todavía a su papá lo saludan con un beso. En aquella cultura no era tan común. Y entonces el padre corre, lo abraza y lo besa. Ahora imagínate cómo se encuentra el hijo después de haber cuidado marranos. ¿Quién sabe dónde dormía? Teniendo hambre, que deseaba comer las algarrobas, la comida de los animales. ¿Cómo te imaginas a ese hijo? ¿Limpio? ¿Bañado? ¿Perfumado? Quizás tenía el perfume a la moda, ¿no? Marranos, algo así, ¿verdad? En vez de 7 machos, 7 marranos, ¿no? Algo así. Oliendo mal. Pero el papá no le importa. El papá corre, lo abraza y lo besa. No le importa la condición en la que se encuentra, porque sabe que su hijo viene arrepentido. Y eso me gusta verlo en Dios. Porque cuando de repente uno se aleja de Dios, llega un momento donde uno hace cosas que a Dios no le agrada. Y tú sabes que estás haciendo cosas mal. Hay mucha gente que no le gusta venir a la iglesia porque dice, no, espérame. Deja primero yo me pongo a cuentas, deja primero me arreglo, deja primero cambio. Y entonces entro a una iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no me puede recibir así. Yo tengo que decirte algo.
Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza y Él no desprecia. No importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho. Si tú estás arrepentido y vienes con Dios, créeme que es Dios el que sale a abrazarte, a recibirte y a besarte. Quizás tú vendrás, quizás apenado. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué hace Adán y Eva cuando pecaron? Y viene la voz de Dios a buscarlo. Se escondieron. Muchas cuando tenemos tiempo de no venir a la iglesia, de no estar en la iglesia, y has cometido pecado, entras a la puerta y te sientes mal. Hasta sientes que todos saben tu problema. Y te paras ahí, vamos a cantar, y tú así como que, ¿y cómo está, hermano? Y así como que bien agüitado, ¿no? Pero cuando Dios te ve entrar por ahí, Dios te abraza, Dios te besa y Dios tiene algo que hacer, transformar tu vida, porque sabe que estás arrepentido. Ahora, qué bueno que Dios es así, ¿no? Sería muy triste que dijera la historia y cuando el padre lo vio de lejos, sacó un chicote, ¿verdad? Y sacó la vara y apenas ya iba llegando y lo agarró a palazos o algo así y el muchacho salió huyendo, ¿verdad? Y la historia del hijo pródigo sería: nunca pidan herencia y no la malgasten y no sé qué más historias, ¿no? Pero no, completamente diferente. Una historia de amor. Una historia donde el Padre está mostrando la misericordia y el amor que tiene para con el pueblo, para con sus hijos. Sigamos leyendo. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está confesando su pecado. Lo que hace este joven al llegar al Padre es confesar su pecado. He pecado, dice. Yo he fallado, yo no he hecho lo correcto, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. 4 cosas que veo aquí que hacen. Primero le pone un vestido. ¿Por qué le pone el vestido? Una vestimenta. Número 1, porque venía completamente sucio, venía mal, porque no tenía la vestimenta correcta. ¿Y qué hace? Le pone un vestido que lo hacía, que lo traían solamente los que eran de la casa. O sea, los de la casa se vestían de una manera, los siervos se vestían de otra manera. Y cuando él dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero más, como un siervo tuyo. Yo quiero, aunque sea un esclavo de aquí, yo quiero vivir así. Y el padre dice: no, ponle el vestido correcto. ¿Y qué es lo que hace? Le pone un vestido en base al sí, gracias. Entonces le pone un vestido correcto en base a lo que es la familia, ¿sí? Por acá está bien, no pasa nada. Gracias. Y le está dando una posición. Lo que está haciendo es darle la posición que se merece. O sea, el padre pudo haber dicho: no, mijo, pues te voy a dejar la chance que entres aquí, pero de perdido, ahí al final. No, él le pone una vestimenta y le pone como ser parte de la familia. Lo segundo que le pone es un anillo. Y este anillo mostraba autoridad. Era hoy como en día. Es como si tu hijo te pidió la herencia, fue y lo malgastó todo, ¿sí? Y entonces, sí, lo malgasta todo. Y entonces llega a tu casa y le das otra vez una tarjeta de crédito. Cualquiera de nosotros diríamos: estás loco, ¿cómo le vas a dar?
Se acaba de llevar la herencia, se acaba de gastar todo, apenas va llegando. ¿Y cómo le vas a dar otra vez una tarjeta de crédito? Bueno, el anillo hablaba de autoridad. Al momento de tenerlo, él iba a poder comprar o hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Tenía la vestimenta de la casa, tenía el anillo de autoridad y lo que estaba haciendo el padre es restaurándole todo completamente. Le pone un calzado. No como no, porque los esclavos normalmente no lo tenían, andaban descalzos. Y él le ponen un calzado y entonces hacen fiesta. ¿Y qué puedo aprender? Algo bien importante, un principio muy importante que podemos aprender. Muchas veces, como hombres, pensamos que para que alguien entienda hay que castigar, lastimar o quitarle las cosas para que entienda. Cuando yo veo el corazón de Dios o la manera en que Dios actúa es completamente diferente. Te puedes alejar, puedes fallar, puedes cometer errores, pero en el momento en que tú te arrepientes genuinamente y vienes con Dios, Dios te restaura por completo. Y eso es una bendición. Porque yo veo en la historia que el padre no le dice al hijo, a ver, pues gánate un vestido, gánate el anillo ahora, dame unos 3 años para ver si ya cuidas las cosas. No, en el momento lo restaura todo. Eso es importante. Cuando tú vienes a Dios, Dios te restaura todo cuando vienes arrepentido. Eso es importante. El secreto es el arrepentimiento. Y terminamos en la última parte, porque ahora entra el hijo mayor, aquel que podemos decir, pues él se portó bien. Y mira lo que dice verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Trabajando, ¿sí? Él estaba trabajando, estaba haciendo lo correcto. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En otras palabras, era un berrinche, ¿no? Oye, tu hermano, ya está afuera, no quiere entrar. Y ya va el papá, oye, se entra mi hijo. No, ¿para qué? Ya regresó aquel otra vez. Entra. No, y era un berrinche. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. El hijo menor representa a los pecadores y a los publicanos, ¿sí? Que están sentados con Jesús al principio de la historia. El hijo mayor representa a los fariseos y publicanos que están rodeando a los pecadores. Y quizás ellos están diciéndole a Jesús, nosotros siempre hemos estado aquí. Siempre hemos trabajado para la obra, para el Padre, sirviendo. Nosotros siempre hemos estado trabajando en todo momento y no nos has dado nada. Y entonces vemos la diferencia entre alguien que no entiende el gozo cuando alguien se arrepiente y la diferencia del gozo que produce el que alguien se arrepienta. ¿Cierto? O sea, es Jesús enseñándonos en esta historia 3 puntos importantes. Primero, la oveja perdida. Jesús es el buen pastor y dio su vida por nosotros. La segunda historia, la moneda. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Son aquellos que hemos pecado.
Sin importar tu condición, Él vino a buscarte hasta encontrarte. Y el hijo menor, del hijo pródigo, vemos cómo el Padre siempre bendice a aquel que se arrepiente. Y a aquel que está arrepentido, Dios le muestra misericordia. Yo quisiera preguntarte en esta hora es, ¿cómo qué tipo de persona eres? ¿Como los fariseos y escribas que murmuran y que quizás no les importa que nadie más acepte a Cristo? ¿O eres como los pecadores publicanos que tienen necesidad de Cristo y que necesitan oírle de Él? Cuando yo escuchaba esta historia, quiero terminar con este punto es, si hay algo que a Dios le agrada, es que un pecador se arrepienta. Si lo que hay algo que produce fiesta en el cielo es que un pecador se arrepienta. Hay de dos maneras que yo puedo hacer feliz a Dios. Número uno, cuando reconozco que soy un pecador y me arrepiento. O número dos, cuando yo voy en nombre de Dios a traer a aquel pecador para que se arrepienta. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hoy en día tenemos que aprender a ver a nuestro alrededor. Hay gente con necesidad, quizás como esta oveja perdida y que no encuentra sentido, que está desesperada y no sabe a dónde acudir. Es interesante, hemos estado atendiendo a una familia y me dice, tengo como 4 amigos que están pasando por el mismo problema que yo estoy pasando. Y luego hablas con otra persona y te dicen, conozco a alguien que tiene el mismo problema. Y esto me habla el sentido que la iglesia tiene que aprender a salir a predicar el evangelio para que aquella gente pueda venir a conocer de Cristo. Algo que hemos dejado de hacer es predicar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a traer a alguien a Cristo? Y tengo que decirte, esto no es como una religión, sino es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Si hemos conocido de Él, ¿qué tenemos que hacer? Es hablarle a los demás de Él. Y cada vez que tú le hablas y que ellos vienen, gozo, alegría hay en los cielos. Pero tienes que aprender a ir a buscarlos.